Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar comentando brevemente la primera lectura, que no tiene mucho. Básicamente nos narra cómo la comunidad cristiana desconfía de Pablo, Saulo, ¿verdad?, que es su nombre de pila. Saulo, desconfían de él porque lo conocían como el perseguidor implacable de la iglesia, y ahora resulta que está predicando a Jesús muerto y resucitado, a Cristo muerto y resucitado. ¿Qué pasó? Entonces desconfían y tiene que intervenir Bernabé como puente para que la comunidad lo acoja, porque obviamente pues no está fácil, ¿verdad? Entonces, pues nada, es acogido, y entonces allí también en Jerusalén le está un tiempo y predica, y lo mismo que hizo en Damasco inicialmente, después de su conversión, pues lo hace también aquí ahora en Jerusalén. Pero él se abre inmediatamente, ya sale del círculo judío y empieza a hablar con los helenistas, los de lengua griega, y entonces pues los judíos de lengua griega no les gusta la idea y entonces se proponen acabar con él, y eso es lo que nos narra la lectura de hoy, como los discípulos lo sacan de Jerusalén para que no lo vayan a matar y se lo llevan de vuelta a Tarso. Tarso es la ciudad natal de Pablo, así que se lo llevan a la ciudad donde él nació y allí él está un montón de tiempo y allí predica y anuncia también el Evangelio. Obviamente por cualquier lugar que va a pasar Pablo a partir de su conversión, lo que va a hacer, según nos relata Hechos de los Apóstoles, es predicar y convertir, anunciar a Cristo muerto y resucitado y procurar conversiones, aguantar todo lo que haya que aguantar con tal de predicar y anunciar a Cristo. Bien, así que esa es la primera lectura. Pues hay un breve resumen de que todo iba muy bien, marchaba muy bien en la comunidad de la iglesia, había una relativa paz. Vamos a la segunda lectura. En la segunda lectura es muy importante porque está muy en sintonía, fíjense que no es lo común, pero hoy está muy en sintonía con el Evangelio. El Evangelio, como ya sabemos, porque todos hemos leído y meditado las lecturas de hoy, es la alegoría de la vid y los sarmientos, ¿verdad? Jesús que nos dice: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Y la palabra clave del Evangelio es permanecer, permanecer. Entonces en la segunda lectura, pues obviamente está muy bien escogida, porque en este fragmento nos dice el apóstol Juan, esta es la primera carta de San Juan, que permanecemos en Dios si guardamos sus mandamientos. ¿Okay? Vamos a elaborar más sobre lo de permanecer en Dios en el comentario al Evangelio, pero fíjense que para permanecer en Dios hay que guardar sus mandamientos, hay que guardar su palabra. Por lo tanto, el mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso tiene que estar en nuestra vida como fundamento y como medida para examinarnos de si estamos viviendo o no en el Señor. Si permanecemos en Él y Él en nosotros, o si por el contrario eso no se está dando plenamente o simplemente no se está dando. Bien, eso hay que mirarlo. Así que eso es lo importante que quiero señalar de este fragmento, de esta segunda lectura.
Y claro, el trocito de hoy comienza diciendo, miren, no se engañen, vamos a amar no con la boca, no con la lengua, como decimos nosotros, sino con obras de verdad. Porque amar con la lengua es bien fácil, decir palabras bonitas, pero cuando llega la hora de la verdad, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ya yo tengo mis problemas, así que si tú tienes los tuyos, allá tú con los tuyos. Pues claro, eso no da ningún testimonio, al contrario, eso da un antitestimonio, que lo que hace es ahuyentar a la gente. Así que, y dice, le pongo aquí una cita muy hermosa que comenta este tema de San Beda. San Beda tiene cosas tremendas. Dice, ni podemos amarnos unos a otros con rectitud sin la fe en Cristo, es decir, hace falta fe, ni podemos creer de verdad en el nombre de Jesucristo sin amor fraterno, es decir, hacen falta obras. La fe tiene que hacerse obra. Dice San Beda, que Dios sea tu casa y que tú seas la casa de Dios. Habita en Dios y que Dios habite en ti. Dios habita en ti para apoyarte. Tú habitas en Dios para no caer. Observa los mandamientos, guarda la caridad. Yo encuentro muy sugerente esta imagen, que Dios sea tu casa y que tú seas la casa de Dios. Eso es lo que quiere decir permanecer, que lo veremos ahora en el Evangelio. Que yo sea la casa de Dios, que Dios viva en mí, y que yo viva en Dios, que Dios sea mi casa. Preciosa imagen. Yo encuentro que si pudiéramos tener clara conciencia durante el día de que habitamos en Dios y Dios habita en nosotros, yo creo que las cosas serían diferentes. No haríamos las tonterías que hacemos, no diríamos las cosas que decimos. Y nos sería más fácil vivir en el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Nos sería más fácil que nuestra fe, que diéramos testimonio de nuestra fe con obras, no solo con la lengua. Bien, vamos entonces al Evangelio, que el Evangelio es el plato fuerte y por lo tanto tiene mucha sustancia. Como ya dije, tenemos la alegoría de la vid y los sarmientos. Y es una alegoría que utiliza Cristo. Por cierto, es una alegoría y no es una parábola porque cada elemento tiene un significado, ¿verdad? La vid es Cristo, los sarmientos somos nosotros injertados en la vid, parte de la vid, y el labrador es el Padre que cuida la vid y a los sarmientos. Entonces, como cada elemento tiene un significado, pues es una alegoría. Esta alegoría de la vid y los sarmientos la utiliza Cristo para explicar lo que es o lo que debe ser la vida en comunión con Dios. Es la única manera en que podemos participar de la vida divina. La vida divina no se nos da para que la tengamos por nuestra cuenta, eso no funciona así. Ni la podemos alcanzar por nuestra cuenta, ni la podemos recibir para tenerla por nuestra cuenta. Porque la vida de Dios es vida en comunión, vida en el amor. Solamente la podemos tener en comunión. Esto es bien importante entenderlo. O sea, yo no puedo por mi cuenta disfrutar la vida divina porque la vida divina es un misterio de comunión. La única manera de tener vida divina es en comunión con Dios y con los que están en comunión con Dios. ¿Okay? Y entonces la vid y los sarmientos es una imagen muy hermosa y muy gráfica para entender esto porque tiene mucho detalle. Veremos algunos en el comentario. Comenzamos diciendo que en el Antiguo Testamento la viña era el símbolo de Israel. Ahí les pongo varias citas donde pueden ir y yo les recomiendo que vayan, porque esta es una manera de conocer la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no se conoce porque uno se la lea de la A a la Z, ¿verdad? No, sino porque uno va, según la va leyendo, la va meditando y después va encontrando las conexiones y cómo se revelan unas cosas en otras. Cómo el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo planificado, cómo el Nuevo ya está en el Antiguo, cómo las cosas concuerdan, lo que se dice allá con lo que sucede luego. Es decir, ahí es que uno va saboreando, ¿verdad?, la palabra. No simplemente leer, porque no se trata de entender y saber lo que dice. No. Se trata de descubrir las conexiones, ver a Dios actuar. Y ver a Dios y entrar en contacto con Dios a través de esta palabra. O mejor dicho, dejar que Dios
nos ponga en contacto con Él a través de esta palabra. Bueno, la viña es símbolo de Israel en el Antiguo Testamento, pero como muy bien dice la palabra también, en los profetas Jeremías y Ezequiel, era una viña que no dio los frutos que se esperaban. Yo pienso que en el Nuevo Testamento pasa lo mismo, ¿verdad? La iglesia, que sería la nueva vid, la vid del Nuevo Testamento, ya no son el pueblo de Israel, ya no es el pueblo de Israel, es la iglesia, ¿ok? Todos aquellos a los que Dios invita a la comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo, la iglesia, tú y yo, y aquellos que también están en comunión con Cristo, pero fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, bueno, porque están de buena fe, ¿verdad? Como dice el Concilio Vaticano II. Bueno, todo eso que ya conocemos, pues esa es la viña del Nuevo Testamento. Entonces yo pienso que también en el Nuevo Testamento la viña no está dando los frutos que se esperan. Siempre la viña no da los frutos que se esperan. Hay gente que sí da los frutos que se esperan. Son los santos que a través de 2000 años la Iglesia ha canonizado y los que no ha canonizado, que son más que los que ha canonizado. Pero también hay frutos que no son los que se esperan. Incluso en aquellos que supuestamente estamos en comunión con Dios. Es decir, que somos supuestamente sarmientos de la viña. La vid. La vid significa la unión indisoluble de Jesús con los suyos. Fíjense que aquí les pongo una cita preciosa de Benedicto XVI. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir la vid verdadera? Bueno, que la imagen de la vid aplicada al pueblo de Israel era una imagen, era una figura, ¿okay? Era un símbolo. La verdadera vid es Cristo. Y solo siendo sarmientos de esa vid, es decir, solo permaneciendo, viviendo en, como decía hermosamente San Beda en el comentario de la segunda lectura, solo siendo Dios nuestra casa y nosotros siendo la casa de Dios, que es lo mismo que decir, solo permaneciendo en la vid verdadera que es Cristo, alcanzamos la vida eterna, alcanzamos esa participación de la vida divina. Miren esta cita tan hermosa que comencé a leerles de Benedicto XVI. Recuerden que tienen todo esto escrito en el apunte, en el apunte de los comentarios, que lo pueden accesar siempre desde la información que pongo abajo, siempre, tanto en el podcast de audio como el de video. Está la información completa de dónde acceder a estos documentos. A la lección del domingo, que también se las recomiendo, es extensa, pero es hermosa. El padre Fidel Oñoro explica en detalle todo el pasaje de arriba a abajo. Pero bueno, volvamos a la cita de Benedicto. La vid, dice el Papa Benedicto, significa la unión indisoluble de Jesús con los suyos, que por medio de Él y con Él se convierten todos en vid, y que su vocación es permanecer en la vid. Fíjense la riqueza que tiene la imagen de la vid y los sarmientos. No es que la vid sea una cosa y los sarmientos sean otros, sino que al convertirnos en sarmientos de la vid, nos convertimos en parte de la vid, porque la vid se compone del tronco y de los sarmientos. Así que si tú y yo somos verdaderos sarmientos de la vid, que es Cristo, de la vid verdadera, que es Cristo, somos parte de Cristo. Es lo mismo que decimos cuando hablamos de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y nosotros somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Pertenecemos a Cristo, somos parte de Cristo. Porque ese es el misterio, un misterio de comunión. Así que la vid y los sarmientos es muy hermoso. Los sarmientos son parte de la vid. De ahí que su vocación sea permanecer en la vid. Continúo leyendo. La imagen de la vid expresa la imposibilidad de separar a Jesús de los suyos. Su ser uno con Él y en Él. Los sarmientos de la vid no se caen. Y el Padre es el labrador, así que el Padre no va a arrancar los sarmientos. Solamente el sarmiento que se seca, Él se ve en la obligación de removerlo porque le está restando savia al resto de la vid. Pero nadie nos puede arrancar si nosotros decidimos, apoyados en Cristo y su gracia, ser
sarmientos de la vid. Eso es lo que está diciéndonos el Papa Benedicto. Imposibilidad de separar a Jesús de los suyos. Y por otro lado nos dice que como esa vid es Cristo, Cristo es Dios, la vid ya no puede ser arrancada. Esa vid ya no puede sufrir, destruirse. La vid es Cristo, muerto y resucitado. Entonces, esa vid no puede ser arrancada y a nosotros no nos pueden arrancar de la vid. A menos que nosotros queramos, ¿verdad? Si queramos desprendernos de la vid o no ser parte de la vid, eso ya es aparte. Pero esa vid de la que nosotros somos miembros requiere purificación constante, como sucede en la plantita, en la vid, que Jesús ilustra muy bien en el pasaje de hoy. Purificación, fruto, permanencia, mandamiento, amor, unidad. Estas son las grandes palabras claves de este drama del ser en y con el Hijo en la vid. Un drama que el Señor, con sus palabras, nos pone ante nuestra alma. Purificación. La vid requiere siempre que la poden, que la purifiquen, que la limpien, que le quiten todo aquello que se le ha pegado y que la preparen para dar más fruto. Dice el Papa Benedicto, la Iglesia y el individuo siempre necesitan purificarse. Los actos de purificación, tan dolorosos como necesarios, aparecen a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la vida de los hombres que se han entregado a Cristo. En estas purificaciones está siempre presente el misterio de la muerte y la resurrección. Hay que recortar, podar la autoexaltación del hombre y de las instituciones. Todo lo que se ha vuelto demasiado grande debe volver de nuevo a la sencillez y a la pobreza del Señor mismo. Solamente a través de tales actos de mortificación, la fecundidad permanece y se renueva. Fruto y amor van unidos. El fruto verdadero es el amor que ha pasado por la cruz. Repito esto. El fruto verdadero es el amor que ha pasado por la cruz, por las purificaciones de Dios. También el permanecer es parte de ello. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto. Esto está tomado de su libro Jesús de Nazaret, tomo 1, capítulo 8, donde él habla sobre la vid y el vino como imagen. Y le habla muchas cosas más, por supuesto. Esto es una microcita entresacada. Bien, entonces, resumiendo cómo queda la alegoría. Pues Jesús es la vid verdadera, nosotros los sarmientos. La vid no puede ser arrancada porque Cristo es Dios, nosotros no podemos ser arrancados de la vid, a menos que nosotros queramos no estar en la vid. Y el Padre es el viñador, el Padre cuida de la viña para que dé sus mejores frutos, como nos ha explicado el Papa Benedicto, la purifica. Hay dos tipos de sarmientos, los que dan fruto y los que no dan fruto. Esto es una llamada de atención para examinarnos cada uno de nosotros. ¿Qué frutos estoy dando yo? Recuerden lo que nos decía el Papa. El verdadero fruto es el amor que ha pasado por la cruz. Nosotros a veces hablamos de amor y queremos amor, pero no queremos cruz. Obviamente, el amor que no pasa por la cruz no es amor. No es que seamos masoquistas, es que en todo amor hay una dosis de sufrimiento, hay una dosis de negación, de autonegación, para poderse entregar. Porque lo que nos nace no es entregarnos. Lo que nos nace es, al contrario, coger al otro y las otras cosas para beneficio propio. Invertir eso para convertirme yo en beneficio para los demás y utilizar las cosas que Dios me da para amar, para beneficiar a otros, para servir a otros, requiere autonegación, requiere cruz. Y esa es la poda que es necesario hacer a los sarmientos. Sobre todo nosotros, mirémonos cuando no estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Cómo sabemos el fruto que Dios espera de nosotros? Hay que orar. Hay que enfrentarse con su palabra diariamente. Bueno, el Padre corta de la vid los sarmientos que no dan fruto. Del mismo modo que el viñador hace lo mismo. ¿Para qué? Porque los sarmientos improductivos están chupando savia de la vid y no producen nada, no producen uvas. Entonces, pues,
el Padre los quita como buen labrador. Cualquier labrador hace eso. Tú no quieres que la vid se seque por sarmientos improductivos, así que los improductivos se quitan. Y entonces los productivos se podan, se limpian, se purifican para que den más fruto. ¿Ok? Y fíjense, lo interesante aquí es que Cristo dice que estos se purifican por medio de la palabra, por medio de su palabra. La palabra que Dios nos ha dirigido en Jesús, pues purifica los sarmientos para que den más fruto. Es decir, la purificación es obra de la palabra y es una purificación en el amor. Esta idea es fundamental y está en el Evangelio de hoy. Así que la palabra no es una cosa opcional, que yo leo si puedo y si no, y rezo con ella si quiero y si no, no. Y bueno, y en la misa, como decían antes, ¿verdad? Con tal de que yo llegue al Evangelio, pues ya cogí misa. No, eso no, eso está totalmente fuera de contexto, no, eso no es. No me puedo, incluso aunque celebre la misa completa, desde el principio hasta el final, no me puedo limitar a que en la semana lo único que haya de palabra, es más, a que en el domingo lo único que haya de palabra sea estrictamente lo que se proclama y las palabras que puede decir el sacerdote comentando esa palabra. No, eso sería querer ser un sarmiento que da mínimo fruto. Cuidado, porque cuando el fruto se vaya a cero o casi cero, el Padre lo va a podar, la va a quitar para que los sarmientos que están dando fruto puedan dar más fruto. O sea que, ok, así que la purificación que obra la palabra es una purificación en el amor. Hay que enfrentarse a la palabra cada día. Hay que dejar que la palabra nos purifique en el amor. Desde el amor para el amor. Porque la palabra nos purifica para el amor. ¿Qué quiere decir esto? La comunión con Dios, la vida eterna, es una comunión de vida en el amor. Y la palabra nos purifica, nos va quitando todo aquello que en nosotros retrasa o impide una comunión de vida en el amor con Dios y con los que están en comunión con Dios. ¿Ok? Bueno. Voy a hablar ahora sobre el carácter performativo de la palabra, que lo he mencionado en otras ocasiones, pero me parece que es una idea bien importante si sabemos que la palabra es la que purifica y es una purificación en el amor y para el amor, es decir, para vivir la vida en comunión con Dios y los que están en comunión con Él. Vamos a hablar del carácter performativo de la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque a veces el problema es que consideramos la palabra como consideramos cualquier palabra. Ustedes no se fijan que en la liturgia, después que se hace una proclamación de la palabra en la primera y en la segunda lectura, el que proclama dice palabra de Dios. ¿Por qué decimos palabra de Dios? Porque no es cualquier palabra, es palabra de Dios. Pero no son palabras escritas por hombres, sí, pero es palabra de Dios, por eso están en la Sagrada Escritura. Por eso forman parte del canon de los libros inspirados, porque es palabra de Dios. Bueno, el carácter performativo quiere decir que como esa palabra es palabra de Dios, esa palabra hace lo que dice, es viva y eficaz. Obviamente, hace lo que dice, como todas las cosas que hace Dios. No es a la fuerza, no es sí porque sí, no. Dios, el amor no se impone, el amor se ofrece y Dios es amor. Lo más grande que hay, lo mejor, lo más maravilloso y lo más extraordinario, literalmente fuera de este mundo que existe, es Dios y su vida divina, la vida en comunión con la Trinidad. Y aún así Dios no te dice, como esto es lo mejor para ti, lo tienes que coger sí o sí. No, Dios ofrece. Pues así es la palabra. Primero, la palabra se ofrece en la Sagrada Biblia, que hoy en día está disponible desde 1000 maneras distintas, de manera digital, electrónica, que está disponible en los libros de siempre, que se proclama los domingos y en cada vez que se celebra un sacramento, cada vez que se celebra una misa, y en cualquier sacramento siempre hay palabra. Ok, pero no se nos impone. Si yo la quiero oír, que me entre por un oído y me salga por otro, sin prestar atención, sin preparar mi corazón para que esa palabra como buena semilla caiga en él y dé fruto, para que esa palabra me purifique para la vida eterna, me haga apto para vivir la comunión en el amor,
pues yo tengo toda la libertad del mundo y ya puedo estar yo, poner una grabación durante todo el día que me esté leyendo la Biblia, que de hecho la hay, ¿verdad? La Biblia es hablada. Y tú prendes la máquina y la máquina está hablando la Biblia todo el día. Pero no se trata de que la máquina esté hablando la Biblia, sino de que yo esté interiormente captando, dejando que esa palabra anide en mi corazón. De eso es que se trata. Entonces, el carácter performativo es bien importante porque es palabra de Dios. Si yo quiero y la dejo, la palabra es viva y eficaz y hace lo que dice porque es palabra de Dios. A mí me gusta mucho la cita de Isaías 55 que expresa esta misma idea y se la voy a leer. Como la lluvia y la nieve descienden de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y dan simiente al sembrador y pan a quien ha de comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí de vacío, sino que hará lo que yo quiero y realizará la misión que le haya confiado. Bueno, ahí está, la misma palabra nos dice que la palabra es performativa, que la palabra hace lo que dice. Por supuesto, no por encima de mi libertad personal, ahí está el problema. Así que si yo le digo al Señor, sí, con la boca, pero en la práctica no me importa la palabra, no le presto atención, no la consumo todos los días, no abro mi corazón para que anide, pues ya sabemos cuál es el resultado, pues la palabra no va a hacer lo que dice porque yo no quiero dejárselo hacer. Y eso parte muchas veces del problema de nuestra falta de santidad, es que no creemos realmente en el valor divino de esa palabra inspirada, porque esta es una herramienta extraordinaria. Imagínese usted, si usted pudiera, voy a poner un ejemplo tonto, pero de estos libros que hay de autoayuda o de dieta, simplemente con leer ese libro de la dieta y dejar que esas palabras aniden en ti y te transformen, ya tú estás haciendo la dieta. Te podrás imaginar, ese libro sería un éxito rotundo. Bueno, la Biblia es lo mismo y sin embargo no tiene el mismo éxito. Hablo yo ahora de lo que yo conozco entre los católicos. Bueno, continuamos. La savia que la vid le comunica a los sarmientos, es decir, que Jesús nos comunica a nosotros, es la vida divina. Los frutos son frutos de amor porque Dios es amor. Y la vida divina es una vida, como ya he repetido varias veces, en comunión con Dios, que es amor, y con los que están en comunión con Dios. No solo con Dios y con los que están en comunión con Dios. Por eso el mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. A nosotros como sarmientos nos toca permanecer. Aquí volvemos al tema de permanecer, que es la palabra clave. Permanecer en Jesús para poder dar fruto. Como decía San Beda, que Dios sea mi casa y que yo sea la casa de Dios. Eso es permanecer de manera gráfica, por lo menos así lo entiendo yo. Así que para dar fruto, para recibir savia, es necesario permanecer en la vid, es necesario formar parte de Jesús. Imagínese que usted salga a la calle y usted tenga la conciencia clara de que usted es parte de Jesús. Usted está en la calle hablando y Jesús está hablando a través de tu boca. Y tú estás ayudando a alguien y Jesús está ayudando a través de tus manos y de tus ojos y de tus piernas, caminando. Jesús, somos parte de la vid, que es Jesús. Separados de Jesús, no recibimos savia. Separados de Jesús, Jesús no está en nosotros. Jesús no es nuestra casa, ni nosotros somos su casa, y por lo tanto no podemos dar fruto. Eso es lo que dice Jesús. Sin mí no pueden hacer nada. Qué pena tantas personas que no entienden que sin Dios no podemos dar frutos divinos. Podemos hacer cosas humanas, pero ¿qué trascendencia tienen las cosas humanas? Pues nada, cuando se acabe el mundo se van a acabar. Y muchas de ellas ni tan siquiera eso, cuando me muera yo se van a acabar. Pero las cosas que hace Dios en nosotros, que hacemos con Dios, Él en nosotros y nosotros en Él, esas perduran para la eternidad. Sin Él no podemos hacer nada, sin Cristo, sin permanecer, sin habitar en Jesús. Permanecer significa habitar en Jesús. Jesús lo dice en el texto de hoy. Como Él permanece en el Padre y el Padre en Él, así nosotros estamos llamados a habitar en Jesús y Jesús en nosotros.
Es un misterio de comunión que se logra por la fe. Obviamente hay que confiar, hay que fiarse de Dios, pero no es una fe que simplemente es fe intelectual y quizás con palabras, sino que se hace operativa por la caridad, como nos insiste San Juan en la segunda lectura, como vimos. Una fe sin obras está muerta, como dice Santiago en su carta. Así que la fidelidad a la palabra manifiesta la voluntad de Dios y nos hace permanecer en Dios. Dios en nosotros, nosotros en Él. Fíjense que no se trata de vivir la vida con Cristo, sino mucho más que eso. Vivir la vida en Cristo, que implica también vivirla con Cristo. ¿Okay? En el en está incluido el con. Pero vivir la vida con Cristo no es lo mismo que vivir la vida en Cristo. Así que la alegoría de hoy es espectacular porque nos lleva al mismo corazón del destino al que Dios nos invita, que es lo que estamos celebrando en la Pascua. Por eso esto es un texto pascual. Aunque Jesús lo pronuncia en el Evangelio en la última cena, es un texto pascual, porque la Pascua no es sino participar de la vida eterna, no es sino ser un sarmiento vivo de esa vid y pertenecerle a Cristo, permanecer en Cristo, vivir en Cristo. Dice Jesús en el texto de hoy, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, se realizará todo lo que pedimos. Esto no es algo automático, que por el hecho de que yo permanezco en Él, eso se entiende en la medida en que nuestro permanecer en Él es realmente profundo y no es superficial. Porque si no, pues yo voy a permanecer en Él, yo voy a vivir en gracia para que todo lo que yo pida se haga. No, no es eso. Miren lo que les pongo del Padre Fidel Oñoro, esto está en la Lección Divina de hoy. La oración no es una manera de arrancarle a Dios lo que yo quiero que Él haga, sino de pedirle que haga lo que prometió hacer. Por eso es necesario orar en sintonía con la palabra. Si la palabra nos ha purificado, todo lo que pediremos será en sintonía con la palabra y por lo tanto todo se hará. Tarde o temprano, no es que yo pido en sintonía con la palabra y ya está hecho. Dios tiene su calendario y no se somete al mío, porque Él es Dios. Okay. Y finalmente el tema de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es dar gloria a Dios? Es revelar que Dios es amor. Cuando yo permanezco en la vid, en Cristo, y doy frutos de amor, soy un sarmiento que da verdaderos frutos, unas uvas espectaculares de las que se cosecha un vino extraordinario. Estoy dando gloria al Padre, estoy revelando que Dios es amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.